eso nos abre las puertas a esta segunda carta que por algún motivo especial Pablo los manda porque había cosas que había que reforzar, había cosas que no habían quedado entendidas, y manda esta segunda carta para fortalecer a esta iglesia de Tesalónica, que tenemos mucho que aprender y mucho que admirar, ¿cierto? Así como lo decía Pablo. Entonces vamos a mirar 2 Tesalonicenses, versículo 1 y 2 de entrada. La versión hebrea dice: Shaul, Silvano y Timoteo. Shaul es el mismo Pablo. ¿Dirigida a quién? A la comunidad mesiánica tesalonicense. Vale la pena aclarar. La primera, según los estudiosos, dice que estaba más dirigida a la parte gentil, y esta se la envía ya a los judíos mesiánicos que estaban en ese momento convertidos en Tesalónica. Y nos dice algo bien especial enseguida, dice: unidos con Dios el Padre y el Señor Yeshua, el Mesías o Jesucristo. ¿Cierto? ¿Sí? Es lo que dice en la otra versión. Y enseguida dice: gracias a vosotros y shalom de Dios el Padre y el Señor Yeshua, el Mesías. Fíjate que aquí 2 veces menciona algo bien especial en esos 2 versículos. Dice, perdón, ¿lo tienen? Unidos con Dios el Padre, ¿no es cierto? Hoy día el Padre, hoy nos recordamos y lo ponemos en contexto, porque precisamente es algo que Pablo menciona en todos sus saludos, en las diferentes cartas que manda. Y algo que nos debe caracterizar es que todos somos hijos del mismo Padre. ¿Sabían eso? Si estamos aquí, estamos en sus caminos, somos hijos del mismo Padre, el Padre Dios. Y Pablo lo pone muy claro y en el contexto, 2 cosas que nos unen: Dios el Padre, Dios Hijo, o el Espíritu, Yeshua el Mesías, ¿no es cierto? Y no es por casualidad que lo pone, es algo que de entrada los caracteriza a ellos, y es algo que los llena de unión a todas las iglesias, independientemente de donde estén. Nosotros tenemos muchos hermanos en muchas partes, donde vamos encontramos hermanos en la fe, hijos de ¿qué? Del mismo Padre, que es Dios, y de que tenemos mucho que aprender, ¿no es cierto? Tanto los hijos como padres, que nos ha dado el privilegio de ser a los que estamos aquí presentes, ese privilegio especial de ser padre y poder entender una parte de su naturaleza. Pero también estamos unidos a través de Yeshua, el Mesías. Y enseguida, en parte de su saludo también habitual, es gracia y paz. La palabra original es básicamente lo que quiere decir charis kai erene en griego. Y vamos, como siempre, a buscar la traducción exacta de estas palabras charis o gracia. De manera de acción, dice, especial influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud y mérito. Todo eso básicamente es la traducción de la palabra gracia. Como les decía, es un regalo del Señor, es algo, un favor, un gozo que nos da el Señor de poder ser hijos de Él. Y eso es algo bien importante. No es por mérito, vamos a aclarar eso, no somos hijos de Él por mérito propio, sino porque Él nos lo regaló así. Y es algo que Él nos da de su gracia permanentemente. Y la paz que menciona aquí en la otra versión dice shalom, en griego se dice eirene, es la palabra que debemos siempre tener presente. Nos dice que es un proverbio de un verbo, eiro, unir, paz, prosperidad, paz. Alguien me decía esto precisamente, que entre los hebreos es muy común la palabra shalom. Cuando dice shalom, no solamente decir, oiga, tenga paz, es que yo deseo que estés en paz. Es un deseo ferviente de cada persona que lo saluda. Yo espero que estés en paz. Ya Fulvio les habló de la paz hace 15 días, ¿no es cierto? Y hablaba de eso, y es algo que el Señor siempre desea que nosotros tengamos, como sus hijos. Creo que todos los padres que estamos aquí queremos que donde estén nuestros hijos en este momento estén en paz. Y eso es una cosa que incluye muchas cosas. Y no es la prosperidad material, es simplemente que estén bien consigo mismo, con los prójimos, con el Señor, y eso les da prosperidad en todos los aspectos de su vida, ¿cierto? Y es un deseo que nosotros tenemos, así como lo tenía Pablo. Y uno dice, qué rico que la vida esté en paz, qué rico que todo
les vaya bien. Eso no quiere decir que no tengan problemas. Yo no sé si ustedes desean que sus hijos no tengan problemas, pero no es un buen deseo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los problemas van a estar y nosotros no tenemos posibilidad de controlar las circunstancias que los rodean. El Señor ha permitido que, como digo, que salga el sol para buenos, para malos. Las cosas suceden en el mundo. Y hay personas que están permanentemente deseosos de hacer el mal. Entonces, por donde quiera que vaya uno, se encuentra gente difícil, complicada. Yo decía ayer, venía del avión y uno veía cualquier cantidad de perfiles y de personas desde que llega buscando problemas, buscando inconvenientes, protestando por una cosa. Yo decía, de verdad que estamos cada vez más locos. O sea, lo que la gente se sube a un avión, uno ve toda cantidad de personas y uno dice, estamos mal en este mundo definitivamente. Y uno no puede controlar eso. Lo que sí puede tener es la paz del Señor a pesar de todas las circunstancias que lo rodean. Y lo que nunca nos debe olvidar es que tenemos un enemigo que nos quiere fastidiar el rato. A todos los hijos de Dios tenemos un enemigo, es Satanás, y ese enemigo es real. Y tiene dos cosas que siempre debemos tener presentes para fastidiarnos. Una es destruirnos, es el propósito de él. Y miremos 1 de Pedro 5, 7, 9. Depositad todas vuestras ansiedades en Él, porque Él os quiere. ¿De quién nos habla? Del Señor, ¿no es cierto? O sea, nos pone una esperanza antes, nos dice, den todas las ansiedades en el Señor, porque Él os quiere. Manteneos sobrios, y eso quiere decir, estén alerta, estén despiertos. Vuestro enemigo, el adversario, anda arrogantemente a vuestro alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistid en su contra, firmes en vuestra fe. Y esto nos pone el contexto muy claro. Como le digo, tenemos un enemigo que está siempre atento a causarnos daño, a destruirnos. Si él puede destruirnos, nos destruye. Si le damos, como dicen, papaya. ¿No es cierto? El deseo es acabarnos. Como personas, como iglesia, él va a buscar la oportunidad siempre a todos los hijos de Dios de destruirlos. Y nos dice el Señor, estén atentos, estén bien atentos en vuestra fe para que esto no ocurra. Ustedes tienen que tomar protecciones. ¿Sí? Y si no lo puede destruir, tiene otra estrategia que ha hecho desde el principio. ¿Ustedes se acuerdan del paraíso con Adán y Eva? ¿Cierto? Dios, si no puedo destruir esta obra del Señor, que era el propósito de él destruirla a través de Eva, voy a engañar a Eva. Porque él siempre ha querido suplantar al Señor y quitarle todos los privilegios que el Señor nos da. Entonces siempre, si no lo puede destruir, nos va a engañar. Y segunda Corintios 11:13 nos recuerda, son versículos 11:3. Ustedes son versículos que ya conocen, pero que no sobra recordárselos. Me temo que de alguna manera vuestras mentes se van a apartar de la sencilla y pura devoción al Mesías, de la misma manera que Shabá o Eva fue engañada por la serpiente y su astucia. Entonces, son versículos que nos recuerdan y dicen, miren, nuestra mente debe mantener siempre la sencilla y pura devoción al Mesías, dice esta versión. Quiere decir, ustedes tienen que estar conectadas al Señor. Fíjense que este pasaje nos hablaba, tienen que estar unidos al Padre. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno se distrae y la mente se va a pensar otras cosas, otras preocupaciones por las cuales no tiene que preocuparse? ¿No es cierto? Y ahí es donde la gente se va del Señor y se olvida del Señor. ¿Qué es lo que la mayor preocupación en este caso les está pasando a Pablo con esta iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica estaba en tribulación, estaba con problemas, persecución. Mucha gente se estaba enfriando. Decía, oiga, ¿esta es la vida cristiana? Ahora la familia nos rechaza, el gobierno nos persigue, nos quiere acabar, ¿no es cierto? Porque Satanás utiliza a terceros para acabarnos. No solamente es que la presencia de Satanás aquí, no, él utiliza a la gente que está en función de él. ¿Para qué? Para hacernos la vida difícil. Y si nos pueden mandar falsos profetas que nos puedan engañar y desviar del verdadero camino, lo va a hacer. Y por eso el Señor dice, estén atentos. Estén pilas porque eso les puede suceder. Les cuento una experiencia que tuve estos días en México, cuando me fui yo a descansar con la familia, a pasar un rato divertido. Y a los pocos días de estar allá me dice, se paralizó el sistema de su empresa
no puede ingresar a trabajar, no puede acceder a ella, vamos a ver qué pasa. Pasó el fin de semana, no me dijeron nada, y el lunes temprano me tenían la noticia que nos habían hecho un hackeo al sistema. Conocí una palabra que nunca la había oído, tiene un ransomware, se llamaba. Un ransomware, ¿qué es esa cosa? Se supone que uno de los sistemas les mete suficientes protecciones para que los virus no se metan. Pero esto me dijera, es que esto no son cualquier virus. Estos son manos criminales que se meten y capturan toda la información del sistema del disco duro. Nosotros teníamos 3 discos duros para protección, o sea, no solamente teníamos una reserva, sino 2 y 3 copias diferentes. Y bueno, y las copias ahí están. No, se metieron a todos los discos duros. Y lo curioso de esto es que ellos no se roban la información, ni matan el sistema. La información está toda ahí, pero está encriptada. ¿Sí? Y eso lo que está diciendo es lo mismo, o sea, usted tiene esas cosas en su mente, pero usted llega a un punto de que usted no las puede ni abrir porque el enemigo se las captura, se las enreda y usted no la puede ni siquiera descifrar qué es lo que está pasando con eso adentro. Y para que le descifren eso, para que le quiten eso, toca pagar. Eso es un secuestro de información. Entonces, una extorsión que le dicen a uno, si usted no me paga lo que yo quiero que me pague, simplemente no le dejo acceder nunca a esa información. Así usted la haya tenido adentro. Ahí la tiene, usted está ahí, pero usted no la puede ver. ¿Me explico? Y yo decía, oiga, a veces pasa eso con la salvación. El Señor nos dice, ustedes, ellos son mis hijos, tienen todos los derechos de ser mis hijos, tienen la herencia, tienen la salvación asegurada, pero el enemigo llega y se mete y a uno lo engaña y le hace creer que eso no es cierto. Fue lo que pasó con Eva, tenía todo el paraíso, pero el enemigo llegó y la secuestró básicamente. De poderse gozar todo el paraíso, le dijo, no señor, eso es falso. Ustedes les metieron un engaño, ese que llama su Dios. Ustedes pueden ser mayores que ellos, que Él, si ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, o lo que ustedes creen que está bien hacer. ¿Me explico? Pero ¿para qué le van a obedecer ese si ese los quiere es tener ahí sublevados y no quieren que gocen los privilegios de ser Dios? Y es lo que nos ha pasado en la vida, tratando nosotros de buscar una solución a los problemas a nuestra manera, ¿sí? Cuando el Señor dice eso, no se angustien ni se preocupen, ¿cierto? Dice ahí, ¿sí o no decía eso? Dice, depositen todas vuestras ansiedades en Él, ¿no es cierto? Porque Él nos quiere, Él nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Pero el enemigo nos vive engañando y nos captura toda la información de que el Señor. Entonces, ¿cuántos de aquí hemos crecido conociendo la palabra, llevamos años conociendo la palabra, pero a pesar de eso no la creemos y no la ponemos en práctica? ¿Por qué? Porque todas las circunstancias de la vida, las dificultades nos hacen olvidar, nos distraen de eso, y el enemigo quiere que simplemente nos rindamos ante él y busquemos soluciones conforme a lo que el mundo hace, a lo que todo el mundo hace, en vez de buscar la solución en las manos de Dios. Y sí, a uno le aburre en el de hecho se perdió toda la información, yo dije, yo no voy a pagarle a nadie, decidimos formatear todos los discos duros y empezar de cero sin información. Es una decisión difícil, complicada para cualquier empresa, contablemente, en todos los aspectos es muy difícil. Lo más valioso de una empresa es la información, ¿cierto? Pero a veces toca tomar esa decisión y si sabe qué, no vamos a hacerle juego al enemigo y vamos a seguir adelante confiados en el Señor. Y eso es lo que le toca a uno hacer en la vida. Como decía, dice, algunas de sus mentes se han apartado de la sencilla y devoción al Mesías. Eso es lo importante. Fíjense que lo pone así como algo muy sencillo. Y vuelve y nos recuerda lo que Pablo siempre ha dicho a los tesalonicenses: den gracias por todo. Pero está dando gracias a una iglesia que está en problemas, que las situaciones no es fácil, que tienen muchas persecuciones, muchas dudas. Es más, también llegan falsos profetas de decirle, oiga, ya el día del Señor ya fue, ya pasó. ¿Sí? Porque Pablo les había hablado mucho de la segunda venida y llega otro y le decía, pero si el Señor ya vino. O sea, ustedes ya se quedaron, ya pierdan esperanza porque esto aquí no hay nada que hacer. Y la gente estaba diciendo y estaba confundida. Decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Y por eso viene la segunda carta de Pablo dándoles gracias.
Y pasemos al versículo 3. Dice, hermanos, tenemos que estar siempre dando gracias a Dios por vosotros. Fíjense que Pablo practica lo que él decía, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia tan especial. Doy gracias por sus vidas, como es apropiado hacerlo, porque vuestra fe continúa creciendo, como dice, a pesar de los problemas, de las dificultades de la vida, de estos maltratos que pueden estar pasando, están creciendo cada vez más. Y el amor que mostráis los unos por los otros continúa aumentando. Y aquí hay dos características claves para que la gente crezca. Dice, no solo la oración cambia a la gente y las situaciones. Uno dice, hay que orar por la gente, ¿cierto? Hay que orar por los necesitados. Estos días que estábamos en México, allá también hubo una situación con unos padres de allá. Secuestraron a dos jóvenes en diferentes circunstancias en México. Y recordar la situación también, y tiene que ver mucho con los padres, y hoy hay que pedir por estos padres. Yo digo, a veces uno oye noticias y no hace nada por eso. Y el Señor nos dice, oren en todo tiempo por las necesidades de las personas, así no las conozcan. ¿Sí? Y uno dice, oye, ¿cómo será la situación hoy de esos dos padres? Los hijos los secuestraron, unos pagaron rescate, los otros no, y ambos los mataron. Porque pagar rescate no da garantía de nada, ¿no es cierto? Estos dos muchachos universitarios, familias acomodadas, pero los dos esta semana los mataron, como es un flagelo que pasa en muchos de nuestros países, pasa en México, pasa aquí en Colombia cada vez menos, gracias a Dios. Pero hay momentos que como hoy, están en luto, en dolor, acaban de perder sus hijos, y uno dice, hay que orar por ellos. Y como les decía, las oraciones transforman a las personas, las oraciones y las situaciones cambian a las personas. Pero también lo hace cuando la gente ve que uno alaba a Dios en medio de las dificultades. Y todos hemos pasado, creo que últimamente, y me gozo también por eso, y doy gracias a Dios por todas las dificultades que nos han presentado. Digo, salimos de una y entramos en otra. Creo que cada uno de todos los que estamos aquí ha sido últimos años difíciles. En lo laboral, en lo familiar, en lo personal. Todos hemos tenido situaciones complicadas. Pero yo digo, me gozo cada vez que la gente mantiene firme en eso, en la fe de que el Señor nos da una esperanza, ¿cierto? Y que podemos seguir creciendo en la fe a través de las pruebas. Para mí sería muy doloroso que la gente se alejara del Señor por la situación que está pasando. Y decimos, hay que orar por esta situación, hay que orar por las personas en medio de estas situaciones que los rodean, porque eso las situaciones nos pueden fortalecer o nos pueden debilitar, según lo que nosotros permitamos. Pero cuando uno da alabanza en medio de esto, le digo que eso influye mucho en las personas. Cuando dicen, oiga, ¿por qué esta gente alaba en medio de las dificultades? Eso es lo que nos diferencia del resto de gente. Porque las situaciones nos pasan a los unos, a los hijos de Dios y a los no hijos de Dios. Todos tenemos problemas, ¿cierto? Pero cuando los hijos de Dios alaban a su Padre y le dan gracias por eso, porque saben que Él es bueno y que tiene un propósito por eso, la gente dice, oiga, acá hay una diferencia. Porque ellos sí pueden alabar en medio de esto. Y es lo que Pablo veía en esta iglesia. Porque en medio de esas persecuciones y conflictos que tenían, podían alabar en medio de esto. Y les daba las gracias a Dios, porque era una iglesia que crecía en fe, ¿sí? Y en amor los unos con los otros. Las dificultades también nos hacen que nos unamos unos a otros. Pero también puede hacer alejarnos, ¿cierto? Rechazarnos unos a otros. Y uno es el que determina. Lo que nos enseña es que debemos unirnos cada vez más nosotros en medio de las dificultades, ser más agradecidos y alabarlo a Él. Es lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces hay dos cosas aquí claves que nos dice. Es una fe creciente y un amor abundante. Dos cosas que Pablo resalta en este saludo de ellos. Yo no sé si a ustedes les llama la atención cuando le dice fe creciente. Porque a veces la fe dice, si tuviera como un granito de mostaza, y uno dice como si fuera algo ahí, y ahí esa es la fe que tengo. Y se nos olvida que la fe es algo dinámico, es algo que tiene que estar creciendo todos los días. Usted tenía una fe cuando de pronto
le oró algún día al Señor diciéndole, mire, no puedo más con las cosas, necesito de ti, dependo de ti, yo quiero que seas mi Salvador y Señor de mi vida. Una oración de fe, como muchas que hemos llegado a decir en algún momento. Y eso es una fe que creyó en ese momento. Pero esa fe tiene que ir creciendo cada día. ¿Me explico? Alguien definía, y me gustó esa frase de John Stott, la fe es una relación de confianza en Dios, y como todas las relaciones, es algo vivo y dinámico que crece. La fe va muy relacionada con el amor. Estamos hablando de las dos cosas, fe y amor. Es lo que Pablo resaltaba en esta iglesia. Y las dos cosas tienen mucho de parecido. La fe y el amor son cosas de relación. ¿Me explico? Y el amor no es estático, el amor es dinámico también como es la fe. No sé si me voy a entender o se me distrajeron. Bueno, ¿no? La fe es creciente, el amor es creciente. Uno no puede decir, es que yo amo a mi esposa como el primer día. Está grave. Se quedó ahí. Yo le decía a mi esposa que yo estaba enamorado de varias mujeres. Me abrió los ojos así. Yo le decía, yo me enamoré de una doctora, compañera de trabajo un día, ¿sí? Después me enamoré de una amiga que convirtió cada día a estar compartiendo. Después me enamoré cuando se convirtió en mi esposa, ¿sí? Después me enamoré de la mamá de mis hijos, ¿no es cierto? Ahora me enamoro de la compañera que tengo y que tiene los hijos lejos también, que es una fase diferente. Entonces, fíjate que el amor es cambiante a medida que pasa la vida. Y cada día uno va cambiando como persona y cada día uno se enamora más de esa persona. ¿Ves? Ahora sí me perdonan por lo que dije. Ya me perdonó. Tiene que ir mejorando, tiene que ir cambiando el amor. Es dinámico, es creciente. Porque cuando uno dice, oye, es que te amo como el primer día que nos conocimos, mal piropo, mal comentario. La embarró, ¿sí? Porque debe quedar bien, ahí la embarró. Y la fe es igual. Yo no puedo decir, tengo la misma fe en el Señor como el día que lo conocí, el día que me entregué a Él. Porque está grave. Es una fe que puede estar dudando permanentemente. A medida que lo conocemos más, nos tenemos que enamorar más de Él también. Y tenemos más fe de que Él puede y que tiene un propósito con todo lo que permite. Entonces la fe es completamente dinámica y Pablo les decía eso. Ustedes son una iglesia que está creciendo, ¿en qué? En fe y en abundante amor los unos con los otros. Por eso era admirable y decía, me gozo de esta iglesia. Una iglesia que da ejemplo a los demás, que es un testimonio para los demás. Ahorita vamos a mirar eso. Entonces, la fe es una relación de confianza y eso tiene que ir creciendo. Una fe que no resiste las pruebas no es confiable, dicen por ahí. Y es muy cierto. Como dice, la fe no es decir no voy a tener problemas, al contrario. Una fe que no ha tenido problemas en la vida es una fe muy endeble, muy débil. Por cualquier cosita la puede acabar. Entonces cada vez que estamos pasando por una prueba diferente, nos fortalecemos. Hace poco me llamaba alguien a decirme que le había llegado una demanda y estaba, como yo estaba el primer día que me llegó la primera. ¿Sí? Le tiembla uno todo porque uno no sabe qué hacer. Cuando ya nos ha permitido el Señor pasar por problemas legales y ve cómo lo resuelve Él, y dice, eso no es nada. ¿Cierto? Y yo les decía eso, o sea, yo te entiendo porque así lo sentía la primera vez, pero como decía, vete acostumbrando porque esto cada vez va a ser más frecuente. Así como me pasó a mí, o sea, ve a llegar una carta y otra y otra y otra y uno dice, ya la última dice, ya que llego, o sea, ¿sí? Entonces todas las pruebas lo va fortaleciendo a uno y da a uno confianza en el que el Señor las va a resolver. Cuando es por primera vez uno dice, miércoles, ¿aquí qué va a pasar? Y si a veces no se resuelve como uno espera, mucha gente puede perder la fe del Señor diciéndole, el Señor se olvidó de mí, no está pendiente de mí. Uno busca el culpable. Pero las pruebas es lo que lo va fortaleciendo a uno cada día y es lo que lo fortalece a uno. Entonces, la tribulación y la persecución son los medios que Dios usa para robustecer nuestra fe, decía alguien por ahí. Es la realidad. Él lo permite, no es que Él lo provoque que estemos en esas pruebas, pero Él permite esas pruebas.
Permite que a veces el diablo lo fastidie a uno. Si él no quisiera, no lo permitiría, o sea, no pasarían. Pero él sabe que el deseo del enemigo es acabarnos, destruirnos, y él dice, yo confío en mis hijos. Yo no puedo controlar las situaciones que puedan estar viviendo mis hijos el día de hoy, donde quiera que estén. Yo les doy unos principios, les hago sentir cosas del principio que tengan la confianza de acercarme a mí cuando tengan problemas, pero yo no puedo impedir que les pase situaciones. ¿Sí? Dios sí lo puede, pero de todos modos dice, yo lo permito porque eso sé que lo va a fortalecer. Cada situación que han pasado mis hijos los ha fortalecido. Han tenido unas experiencias que de pronto yo ni siquiera he vivido, y digo, bueno, si el Señor lo permite y eso sirve para que fortalezca la fe, bienvenida a las pruebas. De hecho, un testimonio que siempre me da curiosidad, el primer trabajo que tenía mi hijo, que no tenía nada de la hoja de vida para colocar, fue una experiencia que fue por allá a Islandia a pasar las pruebas que él mismo se las buscó. Son pruebas de supervivencia. Lo único que él presentó que había hecho en la vida. Y la persona que lo entrevistó dijo, oiga, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo estoy saliendo de la universidad, pues no tengo nada. ¿Y tú fuiste a hacer esas pruebas por allá? ¿Por qué te llevó? No, porque quería experimentar dificultades en la vida. Y el hombre le pareció interesante eso. Dijo, si tú fuiste capaz de irte por allá a sufrir, eres capaz de pronto enfrentar los problemas que te van a tener aquí en la empresa. Y lo contrataron por eso. Y uno dice, pues sí, o sea, es una persona que ha pasado por dificultades, tiene las herramientas o el conocimiento para poderlas de pronto resolver, ¿no es cierto? Y el Señor a veces, como digo, permite esas cosas, que uno vaya a campos de dificultades, se puede decir. ¿Para qué? Para que aprenda a resolver problemas. Y sobre todo que confiemos en Él cada día, de que Él está dispuesto a ayudarnos en medio de la necesidad. Y es cierto, lo hacen muchos profesionales, mucha gente exitosa en la vida, precisamente se va a pasar dificultades a propósito, y esperando que Dios lo ayude y se fortalece la relación con el Señor y resuelve los problemas. Sabe que no se van a morir de eso el día de mañana, no se echa la pena. Entonces el Señor permite que pasemos por eso para que no tengamos una vida fácil y nuestra fe sea superficial. Entonces cada vez que hay problemas en medio de ustedes, digo gracias a Dios, porque Dios está fortaleciéndolos. Pero hay que pedirle a Dios que los fortalezca en forma adecuada y les dé el alimento suficiente y necesario para que sea superada esa crisis. Y que pueda sentir el amor los unos de los otros, que eso es importantísimo, no solamente es depender de Dios, necesitamos de las personas a nuestro alrededor, que nos hagan sentir ese amor y que están con nosotros en medio de la dificultad, y no que nos dejen tirados, ¿sí? Y que salgamos fortalecidos como esta iglesia, que crezcamos abundantemente en amor y en fe. ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Gálatas 5:6, los invito a que lo lean. Cuando nos unimos con el Mesías, Yeshua, ni el estar circuncidado ni permanecer sin circuncidar importa. Lo que importa es la fidelidad de la fe expresada por medio del amor. ¿Sí? Entonces, como digo, muchas veces nos quedamos en cosas superficiales de la doctrina, que si una cosa que la otra. Mire, la realidad en la práctica es que podamos crecer en el conocimiento del Señor, que podamos cada día conocerlo más y confiar más en Él. Eso es lo que nos aumenta la fe. Pero eso siempre tiene que ir pegado de la relación de amor aquí, de los que estamos aquí en la tierra, de la iglesia, de los hermanos. Esa es la realidad de la doctrina bíblica. No es teoría, no es buscar vaina de doctrina que si hacemos una cosa o la otra. Al final la práctica de lo que nos va a tener pegado al Señor es la relación que tengamos con Él y la relación que tengamos entre nosotros el prójimo. Eso fue lo que mandó el Señor, ¿sí o no? Ámenme a mí sobre todas las cosas y ámense en ustedes. Si cumplimos esas cosas como iglesia, eso es lo que Él cuenta al fin y al cabo. Nuestra fe va a estar cada día fortalecida, va a estar aumentando cada día y nuestro amor cada día va a ser abundante. Pasemos al versículo 4. Y eso básicamente era el saludo de Pablo a la iglesia. Fue el primer saludo que les da en esta carta, como toda la carta. Y aquí empieza a hablar del testimonio de esta iglesia.
Dice, por lo tanto, presumimos de vosotros en las congregaciones. Fíjate que él da un testimonio de esta iglesia, como un ejemplo a seguir. Dice, nosotros presumimos de ustedes en las congregaciones de Dios por vuestra perseverancia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones por las que estáis pasando. Fíjense que qué rico uno decir, oiga, yo puedo ser testimonio, puede ser de orgullo para otro decir, oiga, esta gente de la pequeña manada, cómo a pesar de las cosas que les han pasado, perseveran en el conocimiento del Señor, perseveran en el amor de Dios, perseveran en su fidelidad, porque esta fe, ahorita vamos a ver, tiene más que ver con fidelidad que con el concepto de fe de relación. ¿Me explico? Son dos palabras que podríamos reunirlas, como digo, paciencia, fidelidad, así como hablábamos ahorita de fe y amor, dos características fundamentales. De lo que hablaba la gente era decir cómo esta gente es paciente, cómo esta gente sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias que viven. Porque uno diría, oye, que hablen de la pequeña manada, como diciendo a esa gente no les pasa nada, a todo les sale bien, toda la vida es un color de rosa. ¿Sí? El día que nos pase alguien nos lleva para todos, para el desastre. ¿Sí? Pero si la gente dice, oye, la pequeña manada, mire cómo le ha pasado de cosas. ¿Sí? Pero a pesar de eso, están firmes, están fieles, están gozosos, se aman cada vez más. Uno diría, oye, eso es para contarle a otra gente. Somos ejemplo de otro de que sí se puede. ¿Sí? Como dicen por ahí. Entonces esta iglesia era paciente, era fiel en medio de las tribulaciones y los problemas. Paciencia viene del griego hupón, mene, resistencia, aguante, alegre, fíjense que ponen ahí. ¿Sí ven? No solamente aguantar, sino que lo aguantan alegremente. Constancia, paciencia, perseverancia o perseverar. Entonces fíjense que hasta aquí tenemos 4 características de esta iglesia. ¿Cuáles son? Crecimiento, abundancia en amor, paciencia, fidelidad. Pruebas de esto que somos dignos de ser parte del pueblo de Dios. ¿Es bien? No, que fe creciente, amor abundante. Exacto. Había un crecimiento en fe, una abundancia de amor, eran pacientes o perseverantes, y en una iglesia fiel. 4 características claves que Pablo describe esta iglesia tesalónica. Por eso decía, tienen unas pruebas en esto que son dignos de ser parte del pueblo de Dios. Y de pronto ahí puede generar, ustedes lo ven en el versículo 5, lo traigo a colación, porque lo podemos de pronto malinterpretar, y quiero ser claro en esto. Dice, esto es clara evidencia que el juicio es de Dios, de que el juicio de Dios es justo, y que como resultado seréis considerados dignos del reino de Dios por el que estáis sufriendo. Cuando digo son características de somos dignos, no quiere decir que por hacer esto vamos a tener el reino de Dios. ¿Me explico? Porque volvemos a lo que hablábamos al principio. Somos salvos por gracia, es un regalo del Señor, somos escogidos de Dios, pero no si es digno de pertenecer a la familia de Dios por sus obras. ¿Me explico? No es que uno se merezca el cielo, no es que se merezca el reino de Dios. Somos por su gracia, pero cuando uno dice, es como el apellido, o no nos da el apellido, ¿no es cierto? Sin hacer absolutamente nada de que nacemos. Uno como padre le dice, yo le doy el apellido a mi hijo. Y así se va a apellidar toda la vida. Pero en el transcurso de uno de la vida dice, ¿será que es digno de portar ese apellido? Hay hijos que a veces no son tan dignos de llevar los apellidos que el papá le dio en forma limpia. ¿Me explico? Pero si uno se comporta como Dios quiere, como Pablo veía en esta iglesia, decía, ustedes son dignos de llamarse hijos de Dios, son dignos de pertenecer a la familia de Dios, son un ejemplo para las demás iglesias. Yo me pregunto, ¿sí seremos dignos de llamarnos hijos de Dios? Lo que me preguntaba cuando leía eso. ¿Sí tendremos estas características para decir, la pequeña manada somos dignos de ser parte de la familia de Dios?
Porque muchas veces somos de tal congregación, porque nos bautizaron así, aquí somos bautistas, presbiterianos, de Asamblea de Dios, lo que sea, porque nos bautizaron así. Pero su comportamiento es digno de ser parte de esa familia de Dios, independientemente de la denominación. Algo que cada quien debe preguntarse, como persona, como en forma particular y como iglesia, como congregación. Uno dice, ¿sí nos estamos comportando para ser dignos de la familia de Dios o no? Esta iglesia lo era. Y eso era parte del gozo de Pablo, decir, esta gente es digna de llamarse así. Y la otra palabra de fidelidad, viene la palabra pistis, dice persuasión, credibilidad, convicción, veracidad de Dios, confianza en Cristo para salvación, constancia en la profesión, por extensión del sistema de verdad religiosa, evangelio en sí mismo, fidelidad, fiel y gracia. Fíjese que no solamente de creer, sino que es un convencimiento y de permanencia en la relación con Dios. Filipenses 1, 27, 28. Pase lo que pase, le dice la iglesia de Filipos, compórtese de una manera digna del evangelio de Cristo. Y ahí dice uno, ¿será que si obedecemos en eso? Pase lo que pase, nos comportaremos dignamente. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio señal de salvación, y eso proviene de Dios. Es muy común cuando estamos entre otros hermanos y de pronto se enteran de las dificultades que estamos pasando en la vida. Me ha pasado, y lo confieso, que dice, eso le pasa por haberse ido a esta iglesia, o por haber hecho esto, por haber hecho lo otro. Es que debe ser que la relación con Dios olvidó de ustedes. No sé si a ustedes les ha pasado. Habitualmente en medio de una situación difícil, la gente a veces llega y lo que hace es hundirlo a uno, ¿sí? Y lo critica y uno dice, ¿será que tienen razón? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Y a veces uno, como dice, se le olvida esa palabra que dice, uno tiene que en medio de esas dificultades hacer lo que le corresponde, andar sin temor, pero con la tranquilidad de que no está en las manos del enemigo para que nos va a destruir, sino que estamos en las manos de Dios para, dice ahí, para salvación. Ese es el propósito de Dios de permitir las pruebas. Y Él dice que no nos va a permitir pasar más de lo que podamos soportar. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y a veces en medio de la situación la gente se lo olvida y muchas veces se sienten abatidos. Muchos optan por la decisión de suicidarse muchas veces. Y es decirle, oiga, le doy la victoria a Satanás. Pero cuando uno dice, el Señor tiene en control de estas cosas, yo voy a glorificar en medio de las pruebas del Señor, pues no me voy a dejar vencer por esto. ¿Sí? Al contrario, voy a cada día demostrar que el Señor me salvó y que puedo confiar perfectamente en Él y que Él es mi papá. ¿Sí? Y que tiene todas las cosas bajo control y que Él puede con todo. Esa es la actitud que nos pide que hagamos. Y ahí sí seamos dignos de llamarnos hijos de nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que nos han pedido y lo que nos ha enseñado, que en medio de las dificultades Él está ahí, dispuesto a ayudarnos. Y que estas cosas no son para destruirnos, sino ¿para qué? Para hacernos crecer en la fe y la salvación. Y así le pasaba a la iglesia de Filipos. Como digo, a veces uno cree que las pruebas solamente nos ocurren a nosotros. Cuando yo miraba la prueba esta del virus, me entero que a mucha gente le pasa todos los días eso y que botan cantidad de virus de esos y atacan a muchas empresas. Y uno dice, no se acabaron y siguen ahí. Entonces uno dice, ¿por qué me voy a acabar yo? ¿Por qué se va a acabar la empresa? Pues una solución habrá de seguir adelante, ¿cierto? Pronto uno deja de atender 1 o 2 días, una semana a pacientes porque no puede meter nada al sistema, no sabe si tenemos citas, si no tenemos nada de información, pero las cosas pasan. Y ya está restableciéndose y gloria a Dios, vamos para adelante, ¿cierto? Y así uno dice, pero no solamente a mí me pasa. Lo que a usted le está pasando hoy, lo que le ha pasado a usted, le ha pasado a mucha gente también. Y usted siempre va a tener la posibilidad de elegir, o confío en el Señor o no confío en el Señor. ¿Me permito la destrucción y que el enemigo gane?
o contrario, me gozo en esto, medio de la prueba, y salgo adelante y le doy toda la gloria a Dios. Son decisiones que uno debe tomar. Y ahorita vamos a mirar eso. Lo más grave, como digo, es sentirse uno a la deriva. Y leía también estos días de descanso una historia de precisamente, creo que a todos nos ha pasado, eso no es de cuento de ficción. A mí me ha pasado, y sobre todo hace muchos años me pasaba en Crespo, ahora me pasa por allá en Playa Blanca, que es cuando uno se mete, al principio lo hacía con mis hijos, me ponía a jugar con ellos en la playa y uno se le van pasando las horas jugando con ellos en el mar. Tenemos el privilegio de tener mar aquí, ¿no es cierto? Sabemos todos a qué me refiero, y creo que todo lo hemos hecho con nuestros hijos, de estar jugando en el mar, en medio de las olas, se mete uno dentro del agua, y uno habitualmente deja su carpita ahí, o su toalla, ¿cierto? O pronto los que viven frente al mar, pues uno ve que al frente está la casa, ¿no es cierto? Y dice, pues estoy jugando al frente de mi casa, pero creo que a todos nos ha pasado que estamos jugando, nos estamos entreteniendo, a veces hablando con un amigo, y cuando volteamos a ver, dijo, oye, a la carpa, la toalla se la robaron. ¿Sí? Y uno dice, ya no está mi toalla, ya no está mi carpa, pero más grave aún cuando dice, no está mi casa. Sí, porque una casa es algo... En Playa Blanca pasa con la estación de policía, hay una estación de policía y esa es mi referencia. Entonces yo siempre me digo, a la derecha o a la izquierda está la familia, ¿sí o no? Pero a veces me ha pasado que de pronto digo, ¿y la estación de policía se la robaron? O sea, miro para el frente y ya no está. ¿Qué ha pasado en eso? Me distraje y las corrientes me fueron llevando. Y yo estaba aparentemente parado en el mismo sitio. ¿Sí? Pero resulta que la corriente se lo lleva a uno. Sin uno darse cuenta, y cuando se da cuenta no está parado en el sitio que uno creía. Y uno dice, pero si yo no he nadado, no me he movido, ¿y por qué estoy ahora lejos de donde estaba? Si usted para 5 o 6 horas, seguramente lo va a pasar, puede llevarse 1 kilómetro de pronto y no se ha dado cuenta. Porque la corriente lo lleva. Y a mí sí me preocupa eso en la parte cristiana, y leía precisamente eso. ¿Hasta dónde nos pasa eso? Y le podía pasar a la iglesia de Tesalónica, como creyendo ya se acabó todo, pues estoy aquí parado, estoy salvo, estoy bien. Y veo la condición peligrosa. Pues digo, suele suceder, todos a nos ha sucedido algo así, que decimos estoy salvo y estoy bien, estoy en la iglesia y estoy tranquilo, y resulta que nos dejamos llevar por la corriente de todo el mundo, nos distraemos en todas las preocupaciones de la vida, en los problemas de la vida, tenemos los mismos problemas de la gente, y ahí como que nos la llevamos. Pero la relación con Dios, ¿cómo está? Cuando nuestra fuente de seguridad es Dios, como digo, pues el hecho de que la gente le pierda la casa, pues confiaba en su casa, pues, era su refugio. Pero pasa con Dios también, que uno dice, el Señor está ahí firme, y uno dice, ¿por qué permitió que me pasaran estas cosas a mí? Creo que a todos nos ha pasado, uno dice, pero si yo voy a la iglesia, ¿y por qué me pasan estas vainas a mí? Como digo, puede ser a nivel empresarial, a nivel familiar, personal, en muchos ámbitos. Si uno le pregunta a Dios, ¿por qué permitiste esta vaina? Si yo estaba ahí contigo, yo iba a la iglesia, yo leía la palabra y hacía hasta devocionales todos los días. ¿Pero por qué permitiste esto? Es una pregunta que uno habitualmente hace al Señor y le echa como la culpa a Él. ¿Quién se alejó? ¿La casa? La casa estaba allá, la estación de policía estaba allá. ¿Me explico? ¿Quién fue el que se movió? ¿Quién se dejó llevar por la corriente y por las preocupaciones de la vida? Nosotros. Eso es lo que habitualmente pasa. Como dice, tu relación con Dios, dice, es el ancla que asegura todos sus valores, creencias y convicciones, y es tu prioridad número 1, decía este autor. El ancla. Dios es el ancla. Él es el que no se mueve. ¿Quién es el que se ha alejado, el que se aleja habitualmente en medio de las dificultades? Nosotros. ¿Sí? Sea porque el diablo nos distrajo, nos echó mentiras, pero el Señor siempre ha estado ahí con los brazos abiertos esperándonos. Entonces, ¿qué pasa en medio de las dificultades y los problemas que nos presenta la vida? Que nos dejamos distraer, que nos dejamos engañar, que dudamos, desconfiamos de Él y nos alejamos de Él. Y cada vez que estamos más lejos, sentimos más inseguridad, más temor, más miedo. Es lo que habitualmente pasa. Uno cuando, como digo, voltea a mirar y uno dice, miércoles,
¿Qué se hizo? Él no se ha movido, él está en el mismo sitio. Lo que hay que mirar es cómo nos regresamos a donde estábamos. Y eso es lo que Pablo estimulaba a esta iglesia que mantenía, a pesar de todas circunstancias, mantenía fiel pegado del ancla, que era el Señor. Eso es lo que él está reconociendo de esta iglesia. Y me gozo cada día de ustedes, que cada día los veo creciendo, que crecemos en el amor, que nos extrañamos cada día más los unos a los otros. Yo me gozo en eso, ¿cierto? Que la gente se está soltándose y empieza a hablar aquí al frente y a compartir de lo que ha recibido, porque la vida no solamente es recibir. ¿Sí? En las iglesias hay diferentes personajes que solamente viene de vez en cuando aquí, se asoma, entra y sale y se va como sin hablar con nadie. Eso pasa en todas las iglesias. O el personaje que viene aquí, recibe y se engorda y se va. O el personaje que simplemente va recibiendo y va dando, y ese se mantiene en línea, como dicen, ¿sí? Los demás se engordan y se enferman y se mueren y nadie se da ni cuenta. Pero cuando uno viene acá a recibir y también a compartir y a crecer, pues es el que mantiene saludable y pegado al ancla. ¿Me explico? Entonces, como decía, Dios no se va para ninguna parte, somos nosotros los que nos alejamos. Y ahí donde les decía, uno es el que decide. La elección es algo que estamos a la orden del día en todo. Nosotros pasamos haciendo elecciones cada día. Desafortunadamente la mayoría de elecciones que este mundo consumista nos vive haciendo son cosas que no tienen relevancia. Nos preocupa a veces qué papel higiénico compramos, como si eso nos fuera a salvar la existencia. Nos preocupamos por muchas elecciones todos los días, que si compramos una cosa, que si compramos la otra. Esas son nuestras grandes preocupaciones a veces, ¿sí? Y como la información de la publicidad es engañosa, nos tratan de hacer que creemos, nos hacen sentir que necesitamos cosas que no necesitamos. Eso es la publicidad. Entonces, como digo, ahí nos preocupa que hay cosas que sin esas cosas no puedo vivir. O sea, sin ese celular, sin ese carro, sin esa casa, no hay vida. Y nos entretenemos en eso. Trabajamos para eso, nos enfocamos en eso, nuestras preocupaciones son en eso. Y se nos olvida que nosotros dependemos del Señor y que esa es nuestra mayor elección en la vida. O le creemos o no le creemos a Él. O estamos pegados a Él o no estamos pegados a Él. Y en eso no pensamos en el día. Entonces, como digo, nos vive distrayendo una cantidad de cosas publicitarias, de necesidades que no son necesidades. Y verdaderamente la necesidad que debemos tener del Señor, y en él sí no lo buscamos. Al contrario, nos dejamos llevar por las corrientes de la vida. Y esta iglesia no, se mantenía ahí aferrada, y es lo que decía. Desafortunadamente, como digo, estamos dentro de una sociedad que vive eligiendo, pero irresponsablemente. La gente decide una cosa, pero al final le busca echarle la culpa a alguien, ¿cierto? Nadie quiere asumir las consecuencias de sus decisiones. Por ahí estos días me mandaban un chat, me pareció muy interesante, para los jóvenes, para todas las personas. Dice, usted tiene que decidir en el momento de que está con su novio, con su pareja, dándose un beso, y no que decían en una mesa de abortos, ¿sí? Toda decisión que usted tome en su vida, usted tiene que responder por eso. Y tiene que llevar las consecuencias de sus elecciones, de su decisión. Nuestra decisión debe ser responsable. Si decimos vamos a creer en el Señor y vamos a ser hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tal. Y si lo rechazamos y nos alejamos de Él, tenemos que recibir las consecuencias de esa decisión. Y hoy estamos aquí en esa posición, ¿no? Cada día vamos a mejorar y vamos cada día a enamorarnos más de Él y a buscarnos más de Él. O sencillamente dejamos que el enemigo venga y haga fieste se acabe con nosotros. Como le decía, la información la tenemos adentro, cada quien tiene los principios, tiene los conocimientos, tiene la palabra que Dios nos ha dado, pero es que le creemos a esa palabra, de lo que hemos recibido de Él, y confiamos en Él y nos gozamos en Él. O le hacemos caso al enemigo y nos dejamos llevar por lo que le pasa al resto del mundo y asumimos las consecuencias de eso. Esa es la decisión que todos los días debemos de tomar, que eso es lo peligroso. No solamente decir, ya fui salvo, que eso fue lo que nos enseñaron y lo que ahora nos cuesta a veces sacarnos de la mente
decirnos que la fe que habla de la palabra es una fe obediente, es una fe dinámica. ¿Sí? Usted no sabe porque hace 10 años dio una oración de fe y el resto del tiempo se les enfrió y se le olvidó eso. ¿Sí? Que es lo que a veces nos dice, no, haga la oración de fe y ya se fue salvo. Yo digo, ¿a quién nos creímos esa mentira? ¿Sí? Tenemos que vivir nuestra fe todos los días. Tenemos que ser obedientes todos los días. Hasta el último día de nuestra existencia le dijimos, sí Señor, creímos y confiamos en ti. Y hoy estamos ante ti completamente fieles y santos ante ti. Esa es la decisión que uno tiene que tomar. No porque lo que dijo hace 10 años eso no sirvió para nada. Si usted no demuestra, no es digno en este momento de que sí está haciendo una fe verdadera. Lo que está dando está mal testimonio y haciendo que mucha gente se aleje. ¿Eso es ser cristiano? Yo prefiero no ser cristiano. Usted vive echando quejas, se vive quejándose, se vive aburrido, vive amargado. ¿Eso es ser cristiano? Estamos marcando la diferencia, digo yo. Y les pongo 2 ejemplos rápidamente. Apocalipsis 3:1-6. Apocalipsis 3:1-6. Pongo el ejemplo de 2 iglesias. Voy a ponerle solamente 2 ejemplos de 2 iglesias. La de Sardis, voy a hablar de esta iglesia rápidamente. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. ¿Quién? El enemigo, ¿no es cierto? Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que ahí está claro lo que cada quien debe hacer. No digo, ya el que tenga oídos, que escuche, y que quiera obedecer, obedezca. Y si no está vivo y no está haciendo lo que Dios le pide que haga, arrepiéntase de lo que el Señor dice. Arrepiéntase de lo que el camino que está llevando es dejarse llevar por la corriente del mundo. Pero que no parezca que está vivo estando muerto. ¿Sí? Y la otra, Apocalipsis 2:4-5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, también le vuelve y le dice. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Creo que el Señor es muy claro en esto. Como dice, uno a veces aparenta ser cristiano y tener la vida eterna, y uno anda con una máscara muchas veces, pero está muerto verdaderamente ante Dios. La paga del pecado es muerte. Si uno anda en pecado, está muerto. Así aparente ser vivo, al día de mañana van a decir, no, estás muerto. ¿Sí? Estamos escritos en el libro de la vida, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, si estás muerto, te tendré que borrar de ahí. Entonces, que a mí me encanta eso porque ya estamos escritos en el libro de la vida, pero corremos el riesgo de que nos puedan borrar, si no somos dignos de presentarnos ante Él. Por si no se han dado cuenta. Pero lo otro grave es que abandonemos el primer amor, esa pasión por el Señor. Cada día tenemos que estar más enamorados de Él. Cada día nuestra relación debe ser más íntima con Él. No podemos estar como empezamos. Y sería más grave que estemos peor que cuando empezamos. Que nos hemos dejado llevar por la corriente y no nos dimos cuenta y estamos igual que todo el resto de gente. Eso sería más grave todavía. Pero digo, hemos perdido el primer amor con el Señor. Porque sí, al principio el apasionamiento y todo, como pasa en las relaciones. Y en el avión hablábamos con mi esposa de una película que estaban dando ahí, de dónde cómo se va enfriando un amor, y uno dice, no es que seamos enemigos, no es que nos llevemos mal, pero separémonos, decían ellos, porque eso se volvió monótono. Y al final de la película, no es por contárselas, pero terminamos entendiendo que el verdadero amor era su pareja, su matrimonio, donde es el verdadero gozo, ¿sí?
Y así pasa con las parejas, o sea, se enfrían y se vuelven monótonas, y así le pasa a esta iglesia, que se volvió monótona y se enfriaron, se olvidaron del primer amor. Y yo le decía, eso pasa con las parejas, y eso es grave. Y la gente cuando se lo da a sus hijos dice, pues vámonos detrás de ellos porque están bien nosotros dos juntos tan aburridos. Y ahí se acaban los matrimonios. Y así acaba la relación con Dios, que la gente viene y viene a la iglesia y viene a la iglesia y todos los domingos la misma vaina. Y soy cristiano, pero sin gozo, sin... ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos mejorando cada día nuestra relación con Él, nuestro apasionamiento con Él? En medio de las dificultades, cada vez que hay una prueba, digo, ¿me pongo a renegar con Él, me pongo a pelear con Él, o simplemente me doy gracias y le digo, me pongo en tus manos y tú resuelves esta vaina y voy a estar fascinado con lo que tú decidas hacer? Pienso que el Señor lo que nos pide es eso. Entonces, palabras claves que el Señor nos ha hablado aquí, de fe. Este capítulo nos va a hablar de fe, ¿no es cierto? De amor. De las palabras claves de la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto? La fe, el amor, ¿y qué más? En este caso la paciencia y la fidelidad. Pero mensaje clave en la carta anterior que hablábamos, habían 3 palabras claves que debe estar en nuestras vidas. ¿Se acuerdan o no? No me digan eso. De todos el libro de Tesalonicenses, el primera carta, habían 3 palabras claves de que siempre hablaba Pablo: fe, esperanza y amor. ¿Sí? Aquí hablamos, fíjate que empezó a hablar de fe y amor. ¿Por qué dejó esperanza por fuera? Esta gente, como digo, estaba en este momento perdiendo la esperanza de que el Señor ya había venido y se habían quedado. Eso es lo que les habían hablado. Digo, el Señor ya vino, ustedes tenían mucha fe, mucho amor, pero el Señor vino y ustedes se quedaron. Y uno dice, ¿cómo así? Y fíjate que Pablo no les está hablando de esperanza todavía. Es una palabra que él siempre les hablaba, y en este caso no hablaba de eso. El próximo domingo va a hablar de justicia del Señor, y es donde le empieza a dar esperanza a ellos. ¿Sí? Hasta el momento solamente está hablando de la fe y el amor que era evidente en ellos, que es algo que nos debe, pero también podemos estar perdiendo la esperanza nosotros. ¿Sí? Y es lo que nos depara a partir del otro domingo. Cierro con este de Jeremías 29, 11, 13. Pues yo sé muy bien los planes que tengo, para ustedes todos los conocen esta palabra. Para ustedes firma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me busquen con apasionamiento, lo que está hablando de él. Entreguen toda su mente, todos sus sentimientos a buscar al Señor. Es lo que el profeta le está hablando aquí. Todo el mundo sabe este versículo, ¿no es cierto? Sí. ¿Les encanta este versículo? Sí. Lo que no se dan cuenta es que ese versículo fue escrito antes de que se llevaran al pueblo a Babilonia 7 años de esclavitud. ¿Sí? Es lo que la gente no se lo olvida. Y a veces la gente dice, ay, yo me agarro de esa promesa. ¿Sí? Pero no se dan cuenta, los planes de bienestar, y eso no está hablando de cosas terrenales aquí en la tierra, está hablando de planes espirituales. ¿Me explico? Y no nos dicen, yo te voy a dejar solamente bienestar. El bienestar uno dice, pero si voy a estar esclavo en medio del enemigo, en medio de lo que el enemigo quiera, en este mundo estamos. Las dificultades van a seguir. ¿Sí? De pronto nos vamos a empobrecer y uno dice, ¿no es el bienestar que tú hablabas? No, ese no es el bienestar que él hablaba. Cada día, como digo, las cosas se ponen más difíciles, cada día el enemigo esclaviza más al medio, ¿sí? Pero el pueblo de Dios mantenía esa promesa, que algún día, en el reino de Él, que Él los iba a volver a traer a la tierra prometida, y ahí sí iban a disfrutar esos planes de bienestar y no hay calamidad. ¿Sí? Esos son los planes perfectos del Señor, pero no estamos en el mundo perfecto del Señor, no estamos en el reino de Él, estamos en el reino del enemigo, y todos los días nos va a querer estar fastidiando, cada día nos oprime más. Pero tenemos una esperanza viva de que el Señor es justo, y el que se mantenga en fe, en fidelidad hacia Él, algún día va a disfrutar de todos sus beneficios. ¿Sí? Ese es el mensaje que quiero que quede el día de hoy. No sé qué vaya a pasar mañana, pasado mañana,
¿Vendrán más pruebas? Gloria a Dios. ¿Saldremos fortalecidos? Gloria a Dios. ¿Cierto? ¿Nos amaremos más? Gloria a Dios. ¿Cierto? ¿Seguiremos fieles a Él? Gloria a Dios. Espero para eso, para todos. Mire, padres, hoy de verdad es un día que no es que lo celebré mucho. ¿Sí? Somos padres todos los 365 días, no lo dejaremos de ser. Así nuestros hijos se acuerden, no se acuerden, se comporten como uno pensaba, como no, seguiremos siendo padres. ¿Sí? Nuestro Padre es igual, somos hijos de Él independientemente. Uno es el que decide, como dijo, si quiero ser hijo de ese padre o no quiero ser hijo de ese padre. Pero como padre nadie nos quita ese título ya. ¿Me explico? Nosotros, por fecundación directa o por lo que sea, o por crianza, somos padres. Y ese título nadie nos lo quita y es un privilegio serlo. Así es nuestro Padre. Y Él está ahí, dispuesto, esperando siempre a que los hijos se acerquen, si quieren acercarse. Así uno forma a los hijos, para que soporten todas las pruebas de la vida, independientemente si se acuerdan de uno o no se acuerdan de uno. ¿Sí? Si quieren algún día regresar a echarle un abrazo o no quieran regresar, no quieren saber nada de uno, uno como padre sigue siendo padre. Y eso yo creo que Dios lo ha permitido para que lo recordemos a Él y lo que Él pasa a Él. Como digo, hoy hay que orar por los padres que tienen hijos secuestrados porque han muerto, pero también darle gracias y honra a Dios, porque a veces también nos acordamos, como pasa con nuestros hijos, un día al año, y por lo menos hay un día al año que la gente se acuerda del papá, porque es el mundo que está celebrando el día del Padre. A veces pasan los años que nadie se acuerda o todos los días del año, pero con nuestros padres celestiales a veces somos exactamente igual. Sí, yo creo que eso nos permite recapacitar y decir, oiga, sí, a veces no nos acordamos sin un día del Señor, lastimosamente, así como pasa a nivel terrenal. Y hoy hablan de eso. Si es el Día de la Madre, estamos en la cultura de que si es el Día de la Madre, todo el mundo lo celebra, todo el mundo se acuerda de eso desde temprano, todo el comercio. Está un mundo romano que nos metió esa figura de madre como algo lo más grandioso. ¿Sí? En otras culturas no es así, el padre es el que merece todo respeto, y no estoy demeritando a las madres, pero así lo estableció Dios, y digo, por algo siempre es la figura de padre, no es la figura de madre. ¿Sí? Y digo, por lo menos que sirva también para aprender de eso, de que no debemos a dejar solamente nuestra relación con el Padre un día al año, o un día a la semana, como lo acostumbramos a hacer. Tenemos un Padre para todos los días del año, para todos los días de la semana, para todas las horas del día. ¿Me explico? Que debemos gozarnos con Él, debemos darle gracias a Él por lo que nos provee, por lo que nos protege, ¿cierto? Esa es nuestra parte de las funciones de padre, no solamente procrear. Nosotros como padres debemos proteger, proveer, ¿no es cierto?, de todas las necesidades de nuestros hijos. Y así nuestro Padre está dispuesto siempre a echarnos la mano en lo que necesitemos. Pero tenemos que estar ahí no solamente para pedirle protección, para pedirle que nos dé las cosas que necesitemos, sino lo más delicioso es poder tener esa relación íntima con Él, que Él conozca, que no tenga que pedirle, sino que Él ya sabe lo que necesito antes de me lo da, porque me conoce, porque ha estado conmigo. Y eso es lo que el Señor nos invita y nos dice, estoy aquí, el que me busque, como dice, me encuentra. Pero cuando lo hace de todo corazón, mucho mejor. Ese es el mensaje que les dejo el día de hoy. Disfruten, padres, gócense por ser padres, demos gracias a Dios por eso, independientemente de cómo se porten los hijos, ¿cierto? Debemos ser gozosos. Yo sé que el Señor, a pesar de todo lo que somos, se goza de la creación, no se ha vuelto a arrepentir de eso. Y siempre dice, ahí estamos, nos ha escrito en el libro de la vida, y espero que nuestro comportamiento no lleve a que nos borre. Yo le ruego a Dios eso, que esta iglesia, ninguno se ha borrado del libro de la vida, y que ustedes decidan creerle siempre y confiar en Él siempre, todos los días, a pesar de las circunstancias. Amén.